Bien, estimados alumnos de la Universidad Continental, mi más cordial saludo. Quisiera saber, antes que nada, si se me puede escuchar bien, si es que tenemos un buen audio y video, pero me confirmen antes de continuar. Sí, Estamos. profesor. Sí se escucha, profesor. Buenas noches, compañeros. Ok, muchas gracias. Entonces, como veo que sí me pueden escuchar, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, quinta videoclase de la asignatura Derecho Penal y Procesal Penal. ¿No? Ya hemos pasado a la mitad del curso. Espero que a estas alturas todos hayan ya culminado y entregado su producto académico 2. Este producto académico 2, si mal no recordamos, es colaborativo, ¿no? Eso quiere decir que en grupos, pero ojo, todos los miembros del grupo tienen que subir el trabajo. Entonces les reitero, si es que alguien no lo ha hecho, tenemos el día de hoy, no se preocupen, si ya alguien del grupo lo ha subido, no va a haber ningún descuento de puntaje, pero sí es importante que el día de hoy todos los miembros del grupo suban su producto académico 2, ya que el día de hoy se cierra el sistema a las 11:55 de la noche. Bien, entonces espero que esté claro esta indicación preliminar. Eh, por otra parte, comentarles que hay que enfatizar el estudio no solamente de nuestras herramientas que tenemos en el aula virtual, que de por sí son muy importantes, videos, lecturas, sino acompañarlo de la lectura de nuestro nuevo Código Procesal Penal. En realidad los artículos de la parte general son importantes para después poder entender la parte especial. Bien, vamos a compartir las diapositivas. Vamos a dejar voy a apagar mi cámara con su permiso. Y vamos a compartir las diapositivas que tenemos preparadas para esta oportunidad. Bien, vamos a un instante para comenzar a compartirlas. Bien, creo que ya se pueden ver. Tenemos una buena señal y eso nos va a permitir hacer algunos ejercicios, un poco de dinámica en esta clase del día de hoy. Bien, entonces vamos a hablar la última clase, digamos, si no mencionamos pautas generales sobre jurisdicción y competencia, entonces vamos a reforzar esa temática el día de hoy y vamos a ver también la actividad procesal y probatoria. Antes de dedicarnos a este propósito de nuestra clase del día de hoy, vamos a hacer un ejercicio reforzando lo de nuestra clase anterior, ¿no? Vemos acá una pregunta. ¿Cuáles son los sujetos procesales indispensables para que se pueda iniciar una audiencia de prisión preventiva? ¿Cuáles son los sujetos procesales indispensables para que se pueda iniciar una audiencia de prisión preventiva? Y la respuesta la vamos a dar ingresando a menti.com, puede ser del celular o de la laptop o de la computadora, y les va a pedir un código, tienen que poner el código 5351-3298. Vamos a copiarlo en el chat para poder mostrar, compartir el Mentimeter y que ustedes vayan viendo cómo van evolucionando sus resultados. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. Ok, entonces para contestar esta pregunta inicial ingresamos en menti.com, puede ser del celular o puede ser desde la computadora o cualquier otro dispositivo. Nos va a pedir un código, el código es 5351-3298.
y respondemos a la pregunta: ¿cuáles son los sujetos procesales indispensables para que se pueda iniciar una audiencia de prisión preventiva? No me vayan a mencionar todos los sujetos procesales, solamente los que son indispensables para que se instale la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Bien, va a dejar de compartir la diapositiva. El enlace y el código de Mentimeter lo tienen en el chat, por si acaso. Es una pregunta muy sencilla: ¿cuáles son los sujetos procesales indispensables para iniciar una audiencia de prisión preventiva? Vamos a compartir el Mentimeter. Ok, ya tenemos ahí unas primeras respuestas. Aunque recordemos que en los procesos penales no existen demandado ni demandante, esos son términos del proceso civil o los otros procesos que siguen las reglas del proceso civil, como son el laboral, el contencioso administrativo, etc. En materia penal no tenemos demandado ni demandante. Ok, vemos ahí. Alguien ha puesto a José. No, creo que ese ha sido un error. Bien, creo que vamos recién 6, 7 respuestas. Ok, muy bien. Y veamos ahí vemos lo más grande, las respuestas más reiterativas: el fiscal, el juez y el imputado. Vamos a dar opción un minuto, un poco más de un minuto, para que puedan recibir algunas otras respuestas, porque la respuesta mayoritaria está al 60%. Como 10 respuestas, vamos a esperar un par de respuestas más. A ver, una respuesta más para que hagamos la aclaración del caso. Y en realidad los sujetos procesales que se requieren para la audiencia de prisión preventiva son los mismos que se requieren para cualquiera de las audiencias en el proceso penal, salvo el juicio oral. El juicio oral es el que difiere del resto de las audiencias en cuanto a su requisito de los sujetos procesales para que se instale e inicie la audiencia, ¿no? A ver, van 11 respuestas, una última. Ok, como podemos ver, las respuestas preponderantes han sido fiscal, correcto. El fiscal o representante del Ministerio Público es indispensable que esté en cualquier audiencia del proceso penal para que ésta se pueda instalar. No puede faltar, es una figura indispensable.
De ahí vemos que nos dicen el juez. Efectivamente, el juez es otro sujeto procesal que tiene que estar presente en todas las audiencias. De acuerdo a la etapa, si es la investigación preparatoria y la etapa intermedia, el juez competente será el juez de la investigación preparatoria. Pero si estamos en la tercera etapa, la del juicio oral, podrá ser el juez unipersonal o el juzgado colegiado conformado por 3 jueces, que será el que intervenga. De ahí vemos que también está en letra bastante grande el imputado. Y lamento informarles que el imputado no es indispensable para que se pueda iniciar la audiencia de prisión preventiva. Es más, para casi ninguna audiencia se requiere que esté presente el imputado de manera obligatoria, salvo para el juicio oral. En el juicio oral sí el imputado tiene que estar presente para que se instale la audiencia. Pero en las otras no. En las otras, ¿por qué? Porque van a ser aspectos técnicos los que se van a tratar, y entonces lo que se requiere es que esté el representante del imputado. ¿Quién es el representante del imputado? Su abogado defensor o abogado de la defensa técnica, como también se le llama. Entonces vamos viendo que son 3 sujetos los indispensables para que se pueda iniciar una audiencia de prisión preventiva: el fiscal, el juez y el abogado defensor. Solo en la audiencia de juicio oral también el imputado. Por ahí nos habían puesto el agraviado. No, el agraviado es totalmente opcional. Puede estar como no puede estar. El actor civil de la misma manera, la víctima es lo mismo. Ya precisé que demandado y demandante no existen en el proceso penal. En todo caso sería el denunciado y el denunciante, o el querellado y el querellante. O por ahí puso José, creo que ahí estaba pensando en otra cosa. Muy bien, hemos tenido 13 respuestas de un total de 30 alumnos que tenemos en la sala. Vamos a dejar de presentar. Entonces ya tenemos claro quiénes son indispensables para que se dé inicio a las audiencias en general en el proceso penal, ¿no? El juez como director de la audiencia, el fiscal en representación del Ministerio Público y el abogado defensor en representación del imputado. Ok, entonces vamos a hablar ahora sobre jurisdicción y competencia. Y muchas veces hasta los abogados los utilizan como sinónimos, y en realidad son 2 aspectos totalmente distintos. Jurisdicción y competencia van a ser 2 aspectos que difieren diametralmente uno del otro. Cuando hablamos de jurisdicción, hablamos de la facultad para administrar justicia. Esa facultad para administrar justicia es una facultad, un poder, pero al mismo tiempo es una obligación, es un deber, como nos dice Juan Monroy. Y administrar justicia, ¿qué cosa implica? Solucionar conflictos de intereses o incertidumbres que tengan relevancia jurídica a través de órganos especializados, de acuerdo a la estructura del Poder Judicial u otros organismos especiales, y aplicando, según corresponda, el derecho a cada caso. Esta definición general de jurisdicción que hemos recogido de Juan Monroy Gálvez, que así el autor, uno de los principales autores del Código Procesal Civil, nos da a entender qué cosa, que todos los jueces, todos los magistrados del Poder Judicial tienen la facultad
y de la obligación de jurisdicción. Pero la competencia les va a permitir saber en qué casos intervienen y en qué casos no, porque tienen jurisdicción para todo, pero no son competentes para todo. Entonces la competencia, muchas veces lo que nos interesa desde el punto de vista práctico conocer de manera prioritaria son las reglas de competencia, porque esas reglas son las que nos van a permitir saber quién, qué juez es el que debe intervenir en cada caso. Entonces tengamos esta distinción entre jurisdicción y competencia, que muchas veces es confundida, ¿no? Como digo, hasta por los abogados. Si trasladamos estos conceptos generales al ámbito penal, ¿qué podríamos decir como jurisdicción? Facultad del Estado para resolver un conflicto de intereses entre el derecho penal y el derecho a la libertad de la persona. Y en esta materia, cuando hablamos de competencia, podríamos referirnos al conjunto de criterios que permiten distribuir las causas penales entre los distintos jueces y tribunales que conforman el Poder Judicial. La jurisdicción da una serie de facultades a los jueces. Estas facultades que da la jurisdicción son anuncio, vocatio, coercio, visión y executio. Si lo quisiéramos hablar en materia en materia en español, ¿a qué se refiere nocio? A conocer. La jurisdicción le faculta conocer un asunto donde hay un conflicto de intereses. La vocatio quiere decir la facultad para convocar, la facultad para citar a las personas a que concurran ante el juez, y es una de las facultades de la jurisdicción. Por eso es que nos pueden citar incluso de grado y fuerza, aunque no seamos imputados. Si somos testigos, nos pueden citar de grado y fuerza también. La coertio es esa facultad de coerción que tienen los jueces. Es decir, oye, ¿me obedeces o te sanciono? En la coertio descansa el poder disciplinario que tienen los jueces en los diferentes procesos judiciales. La judicio es la facultad de decidir, de tomar una decisión, la facultad de sentenciar, podríamos decir, esa facultad que el juez va a establecer desde el punto de vista del derecho y con un análisis de los hechos y la valoración de las pruebas, qué es lo correcto en cada caso, ¿no? La sentencia debe aspirar a que sea justa. Y la executio, que es la facultad de ejecutar la sentencia, es decir, verificar el cumplimiento de la sentencia consentida y que está entonces apta para ser ejecutada o ejecutoriada. Bien, son los 5 poderes básicos que surgen de la jurisdicción. Pero pasemos ahora a algo más práctico, la competencia. El artículo 18 del Código Procesal Penal da algunas excepciones especiales, porque por lo general, si nosotros nos ponemos a revisar nuestro código, vamos a encontrar que hay reglas de competencia en función al territorio, reglas de competencia en cuanto a aspectos objetivos y funcionales, hay reglas de competencia también
en lo referente a aspectos conexos, y también hay reglas de competencia en función de la materia. Las reglas de competencia generales en función de la materia no las vamos a encontrar en el nuevo Código Procesal Penal, porque esas reglas de competencia tendrán que ver con si un proceso se tramita en la vía civil, se tramita en la vía laboral, se tramita en la vía contencioso administrativa, se tramita en la vía constitucional, etcétera. Pero al margen de eso, el Código Procesal Penal sí tiene 3 casos especiales de competencia por la materia, y las tenemos en el artículo 18. Primero nos dice de los delitos previstos en el artículo 173 de la Constitución. Y claro, podemos verificar la Constitución, pero para facilitarles el tema, les referiré que ese artículo 173 alude al fuero militar, hoy llamado fuero militar policial, que es un fuero de naturaleza penal especial. ¿Por qué especial? Porque ahí se van a juzgar única y exclusivamente a militares o policías en situación de actividad que han incurrido en delitos de función, delitos característicos que solamente pueden cometer militares o policías y no otras personas. Por ejemplo, ofensa al superior, ¿no? Si nosotros en nuestro centro de trabajo le insultamos a nuestro jefe, si no somos nombrados posiblemente nos despidan. Pero si un militar, un teniente, por ejemplo, le insulta a un comandante, es un delito, ofensa al superior. A la inversa, también existiría el delito de exceso en el ejercicio del mando. Si ese comandante da órdenes abusivas al teniente, existe el delito de exceso en el ejercicio del mando, más conocido como abuso de autoridad. Te dan un teniente, recibe una orden de un capitán. El capitán es de mayor jerarquía, mayor grado. El capitán le ordena que va a formar a las 5 de la mañana en el patio del cuartel tal, con uniforme tal, para ensayar la ceremonia X. Y el teniente dice, no, 5 de la mañana, está haciendo un frío terrible, una humedad, nos vamos a enfermar, mejor formamos a las 7. Y no forma a las 5, sino forma a las 7. Aparte que lo puede sancionar administrativamente, podría configurar delito de desobediencia. Para quien no es un militar o no es un policía, algunos de esos delitos pueden sonar a absurdo, ¿no? Oye, pero se recortan derechos de la persona. Sí, efectivamente, el militar o el policía, por ejemplo, no puede hacer un reclamo colectivo. Sus solicitudes solamente pueden ser de manera individual. Y muchos otros aspectos característicos que son propios de la función militar o policial. Entonces, cuando uno de estos militares o policías incurre en un delito, es denunciado ante el fuero militar policial, en donde existen fiscales, existen jueces, una estructura parecida a la del Poder Judicial, pero en donde solamente se juzgan delitos de función. Y pueden poner pena privativa de libertad, pueden poner casi las mismas penas, las mismas medidas cautelares que tenemos en el nuevo Código Procesal Penal. Es más, el proceso es muy similar y sus reglas están incluidas en el Código Penal Militar Policial del año 2010. Entonces, esa es una excepción de una comisión de delitos, una materia penal, pero que no es competencia del Poder Judicial. Tenemos un segundo caso, y cuando un adolescente comete un delito, ese adolescente de 15 años contratado como sicario para matar a un empresario,
que no quiere pagar cupos. Agarra, lo mata, ¿no? Estilo Gringacho, el más conocido. Ha cometido un delito, ¿no? Delito de sicariato. Pero será juzgado por los jueces penales. No, también hay una competencia especial en los jueces de familia que tienen un ámbito penal que se encuentra regulado de manera específica por el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Es reciente, de 2018 o 16. Todavía no se aplica en toda su integridad. La parte procesal, que es similar a la del nuevo Código Procesal Penal, todavía no se aplica en su integridad. También, igual que el nuevo Código Procesal Penal, se va a ir aplicando paulatinamente en los distintos distritos judiciales. Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Y claro, los adolescentes tienen responsabilidad penal recién a partir de los 14 años, ¿no? Menores, no. Y un tercer caso especial de competencia penal, pero que no se le atribuye al Poder Judicial, es lo previsto en el artículo 149 de la Constitución. Seguramente habrán escuchado, y muchos de ustedes viven en diferentes lugares de nuestra serranía, muy hermosa, por cierto, con características peculiares en cada uno de nuestros departamentos, pero un aspecto común que tenemos a lo largo de nuestra serranía, en parte de nuestra costa y también en la Amazonía, son comunidades campesinas o comunidades nativas, principalmente en la selva. Estas comunidades pues tienen orígenes ancestrales y costumbres que también vienen y datan seguramente desde antes de la colonia. Todos seguramente en algún momento han oído hablar de que agarraron a un ladrón de ganado, lo semidesnudaron, le tiraron latigazos, lo subieron a un burro, pobrecito el burro, y lo hicieron pasear así semidesnudo por los diferentes poblados o caseríos de la comunidad, para que todos sepan que es un ladrón y no fueran a robar nuevamente ganado dentro del territorio de esa comunidad. Oye, si hacemos eso en la ciudad, oye, tortura, secuestro, se denuncia el delincuente, el que había estado robando, se convierte en agravio y te denuncia por lesiones, hasta podría ser por tortura, por secuestro, pero en una comunidad campesina, siendo una costumbre típica de ellos están facultados por el artículo 149 para administrar justicia en base a su derecho consuetudinario. Dentro de su ámbito de la comunidad, ellos pueden juzgar en materia penal, con algunos límites en relación a derechos humanos, pero el tema es ciertamente un poco flexible, se le da mucha importancia al derecho a la costumbre como fuente del derecho, y claro, la costumbre tiene que ser conocida por todos, aceptada por todos, y haberse ido consolidando a lo largo de muchos, pero muchos años. Y entonces 3 excepciones de materia penal que no son competencia del Poder Judicial. Pero ahora sí veamos cuáles son estas reglas de competencia dentro del Poder Judicial. Objetiva, funcional. La competencia objetiva y funcional la tenemos desarrollada en el nuevo Código Procesal Penal casi de manera conjunta, ¿no? Desde el artículo 26 hasta el artículo 30 nos habla de estos dos tipos de competencia. Y básicamente, ¿qué nos dice en esos artículos 26 al 30? Nos habla de cuál
cuáles las funciones de la Sala Penal Suprema, cuáles son las funciones de las salas penales de las Cortes Superiores, nos dice cuáles son las funciones de los juzgados, de los jueces de fallo, de los jueces penales, unipersonales o colegiados. También nos dice cuáles son las funciones de los jueces de investigación preparatoria. Y también nos llega a hablar de algunas funciones en materia penal de los jueces de paz letrado y de los jueces de paz, inclusive, ¿no? Los jueces de paz letrados son competentes para conocer el proceso especial por faltas, por ejemplo. En cambio, los jueces de paz solamente son competentes para realizar alguna diligencia por encargo cuando sean lugares alejados que corresponden a su circunscripción, ¿no? Los jueces de paz existen en los caseríos, en las pequeñas poblaciones andinas, en donde son bastante alejados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el recurso de apelación de una sentencia del juez unipersonal será una competencia de quién, de la sala penal de este distrito judicial. Y así revisemos esos artículos que les digo, artículos 26 al 30, y podremos ver las competencias objetivas y funcionales de estas diferentes instancias del Poder Judicial. Por ejemplo, la Sala Penal de la Corte Suprema va a ver el recurso de casación, también el recurso de queja por denegatoria de apelación en una Corte Superior. Podrá conocer cuestiones de competencia, la recusación planteada contra magistrados y algunas cosas así muy específicas que realmente su carga mayor de trabajo va a estar en lo relativo a los recursos de casación. Sí, Janet, escuchamos. Profesor, buenas noches. No, estaba viendo este caso de competencia objetiva y funcional. En el caso de... ¿qué diferencia hay entre juzgados de paz letrados y los juzgados de paz? ¿Hay alguna diferencia? Es lo mismo. ¿Por qué les dicen letrados? Claro, son diferentes el juzgado de paz letrado y el juzgado de paz. En realidad, el nuevo Código Procesal Penal solamente nos habla del juzgado de paz letrado en el artículo 30, que nos dice que son competentes para los procesos por faltas, falta contra la persona, falta contra las buenas costumbres, etcétera, que tenemos en la parte final del Código Penal tipificados. Los juzgados de paz letrados existen de manera abundante. Seguramente muchos de ustedes conocen juzgados de paz letrado en las ciudades de Lima, Cusco, Arequipa, Huancayo, Pucallpa, Chanchamayo, porque juzgados de paz letrado existen en cantidad bastante importante dentro del Poder Judicial. Los juzgados de paz son un nivel de la administración de justicia que viene históricamente porque los juzgados de paz van a existir en pequeñas poblaciones, principalmente alejadas, en donde a veces no hay notario y el juez de paz será el que da la fe de los actos de legalizaciones, por ejemplo. Sí. Estos jueces de paz no son necesariamente abogados. El requisito suficiente es que tengan secundaria completa. Ahora, que tengan, profesor, disculpe, ¿qué dijo? ¿Que tengan qué? Secundaria completa. ¿Ah, sí? ¿No? Porque son muchas veces lugares donde a veces no hay ni siquiera colegio secundario, por ejemplo. Sí. Es más, estos jueces de paz no tienen una remuneración fija, sino que los clientes, los que van al juzgado, son los que le pagan por sus honorarios, ¿no? Es como digo, es algo que todavía queda históricamente en lugares apartados por la necesidad. En materia penal no tienen una competencia específica. De manera excepcional, puede ser que haya pasado pues un homicidio en uno de esos lugares y por ser muy alejado, demoraría mucho tiempo
para hacer las diligencias inmediatas el juez más cercano, de paz o especializado, o de investigación preparatoria, o el fiscal. Muchas veces no hay fiscal. Entonces se le puede encargar algunas diligencias especiales cuando es absolutamente necesario. Allá, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, sí, Milagros, te escucho. Doctor Fernando, buenas noches. Quiero hacerle una consulta. Usted mencionaba que no tienen responsabilidad penal los menores de 14 años. En este caso, ¿qué pasa cuando cometen un delito, delinquen menores de 14 años y mayores entre 14 y 18 años? ¿O solo es tipificado como una falta y ellos se van a un tema, no sé si un albergue, donde puedan tener una formación o corrección respecto a los delitos que hayan podido cometer? Bueno, en el caso de los adolescentes entre 14 a 18 años, lo que vamos a tener es las reglas que están en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y en el Código de los Niños y Adolescentes. En ese caso, antiguamente la responsabilidad penal comenzaba a los 12 años. El 2007 se modificó el código y se subió la edad a 14 años. En el caso que se demostrara que ellos han cometido un delito que se denomina adolescente infractor, pueden ponerle medidas con privación de libertad y sin privación de libertad. Las medidas con privación de libertad se cumplen en los centros juveniles, que comúnmente se han popularizado bajo el nombre de maranguitas, ¿no? En función a que en Lima quedaba el Maranguita, el más grande, porque quedaba en una urbanización que se llama Maranga, en el distrito de San Miguel en Lima, pero ese nombre curioso se ha extendido a los centros juveniles de todo el país. Entonces, lógicamente el adolescente infractor puede recibir una medida socioeducativa de internamiento que no va a ser tan drástica que la que recibiría un adulto, ¿no? En los casos más extremos de violación o muerte subsecuente, sicariato, podría alcanzar un máximo de 10 años si es que el adolescente tuviera 16 o 17 años, ¿no? Y todo el internamiento lo cumple en el centro juvenil. También tienen medidas en libertad, ¿no?, para los casos menos graves. Si es que son adolescentes de 14 años o niños, lo que se va a establecer a nivel de una familia son medidas de protección, dado que en la medida que se evidencia que existe un abandono material o un abandono moral de parte de la familia, entonces en esos casos se van a dar medidas de protección que en primera instancia en nuestro país suele ser el internamiento en un albergue, pero los albergues no son pues como un centro juvenil que hay un sistema de seguridad para que no se fuguen. El albergue es para darles más bien o cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de recreación, de estudio, de salud, etc. No es una sanción propiamente, aunque se encuentren en una institución. Hay otras medidas de protección como el acogimiento familiar, incluso la adopción, cuando se llega a determinar pues que efectivamente se encuentran en total abandono, no tienen familiares que los puedan atender, y lógicamente se promueve la adopción, que en nuestro país no es lamentablemente muy incentivada, sobre todo en el caso de niños de 9, 10 años o un poco más. Ya una adopción es algo bastante difícil en nuestro país. Básicamente extranjeros se adoptan de esa edad, porque los peruanos pensamos adopción, niños pequeños, y eso no existe. Sí, Alfredo, te escucho. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Una consulta, doctor, concreta. ¿En qué momento o cuáles son los requisitos, doctor, para que se dé la prisión preventiva del imputado? Los requisitos para que se dé la prisión preventiva. Bueno, eso es un tema específico, ¿no? Aparte de tener el acuerdo plenario 01 del 2019,
que establece algunas particularidades, el Código Procesal Penal señala los requisitos que en doctrina se estudian, pues, como la prognosis de la pena, o sea, el tiempo mínimo que se estima podrían ser sancionados en la sentencia, la peligrosidad que revistan los hechos y el peligro de fuga o de obstaculización del proceso judicial, ¿no? Eso lo tenemos desarrollado en el Código Procesal Penal en la parte relacionada con medidas coercitivas, si no me equivoco es el nombre. A ver, un instante, te los confirmo. Están esas disposiciones a partir del artículo 268. En la sección tercera de nuestro código son medidas de coerción procesal. Da algunos preceptos generales, porque son varias. La más grave es la prisión preventiva, que ya es desarrollada desde el artículo 268 hasta el 285. Gracias, doctor. Ok, Alfredo, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces vamos a continuar. Les comento así, 10 minutos ha habido un corte de fluido eléctrico en Iquitos, donde vivo. Felizmente había puesto a cargar la laptop y debe alcanzar una batería para toda la clase. Espero que no haya más problemas. Sí, ya levantó la mano, te escuchamos. Yanek, ¿estás con tu micrófono apagado? Profesor, disculpe. Profesor, hace rato estaba comentando con respecto a los delincuentes, de que ellos te pueden demandar en caso de repente tú los puedas secuestrar, no sé, y antes vi una noticia y un señor los ha matado a los dos delincuentes, porque querían robarle. Y en este caso, si los ha matado, él va a decir que ha sido por defensa propia. Y eso no va a bastar para que, o sea, la otra parte le puede demandar al que ha sido, al que los ha matado, pues, ¿no? A los delincuentes. Claro, sí lo pueden, definitivamente lo pueden denunciar, pero obviamente eso ya va a ser parte de un proceso judicial, Claro. ¿no? Presentando Va a ser parte de un medios proceso probatorios, judicial. ¿no? Si es que ha actuado en legítima defensa, la legítima defensa es un eximento de responsabilidad y saldrá absuelto definitivamente, ¿no? Ah, ya. Ya, profesor, muchas gracias. Bien, felizmente ahora retornar el fluido eléctrico ya me estaba preocupando porque ya el calor está comenzando a reciar. Ok, vamos a continuar. La competencia territorial seguramente es uno de los aspectos que más se conocen en cuanto a la competencia. Y para esto, obviamente, todo nuestro territorio nacional ha sido dividido en distritos judiciales. Los distritos judiciales han seguido en gran parte la demarcación geográfica de nuestro país, es decir, esa división que tenemos en departamentos o regiones, como se llama hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el departamento de Loreto viene a ser el distrito judicial de Loreto. El departamento de Arequipa viene a ser el distrito judicial de Arequipa. El departamento de Piura viene a ser el distrito judicial de Piura, salvo Sullana, porque Sullana ahora es otro distrito judicial. Entonces vamos a ver que hay algunos departamentos como Ancash, por ejemplo, en donde hay un distrito judicial de Ancash
cuya sede de la Corte Superior está en Huaraz, y hay otro distrito judicial de Santa, cuya sede de la Corte Superior está en Chimbote. Entonces, un distrito judicial va a tener una Corte Superior. Corte Superior que, de acuerdo a la magnitud del distrito judicial, podrá tener distintas salas penales, civiles, laborales, etcétera, según sea el caso, según la necesidad, de acuerdo a la carga laboral que exista en ese territorio. Entonces, la regla general es que si existe un delito dentro de tu territorio, el competente va a ser el juez o los jueces, y de manera análoga también los fiscales que están en ese territorio. Hay casos un poco complicados, ¿no? Oye, estaba justamente viajando por la carretera central de Huánuco hacia Pasco y los asaltaron en la carretera. Oye, ¿en qué parte de la carretera los asaltaron? En el kilómetro tal, y justamente era el límite del distrito judicial de Huánuco con el distrito judicial de Pasco. Entonces, hay casos en los que no se puede saber con precisión el lugar en donde se cometió el delito. O a veces el delito, cuando es un delito continuado, se ha cometido en más de un territorio, ¿no? Subieron a un ómnibus para asaltarlo saliendo de Chiclayo y se bajaron antes de Trujillo. En todo el transcurso fueron asaltando a los pasajeros, quitándole dinero, celulares, joyas, etc. El lugar de comisión del delito no fue solamente en el distrito judicial de Lambayeque, sino también en La Libertad. Entonces, cuando no podemos establecer de manera fehaciente el lugar en que se cometió el delito, se puede utilizar una segunda regla, que es dónde se dieron los efectos del delito. Por ejemplo, un delito informático. Te hurtaron, te sacaron plata de tu tarjeta de crédito. El delincuente no sabemos en qué lugar estuvo cuando cometió el delito. De repente estaba en Tumbes y tú vives en Tacna. Pero sí podemos saber el lugar de los efectos del delito. ¿Cuáles son los efectos? Que te han sustraído dinero de tu tarjeta de crédito y tú vives en Cusco, por decir. Y el delincuente, quién sabe, pues, dónde habrá estado. Entonces, la competencia territorial, en ese caso, va a ser en función al lugar donde se dio el efecto del delito, donde sustrajeron tu patrimonio. Habrá casos en donde no se pueda tener claro los efectos del delito, y entonces se podrá utilizar la competencia territorial el lugar donde se encuentran las pruebas materiales del delito, ¿no? Redes de pedofilia, ¿no? El efecto del delito puede haber sido en muchas ciudades de nuestro país y de otros países inclusive. Pero el operativo de la Fiscalía, junto con la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología y la DININCRI, la investigación, la Policía Especializada en el Crimen, hizo el operativo en la ciudad de Arequipa. Y en Arequipa fueron a unas 5 direcciones, y en las 5 pues encontraron pruebas de la pornografía infantil, ¿no? En fotos, en videos, contenidos en USBs, en discos duros, o en discos externos, o en celulares, o en tablets, etc. ¿No? No se sabe el lugar de comisión del delito, no se puede precisar un lugar con los efectos del delito, pero las pruebas materiales están ahí en Arequipa. Entonces, competencia territorial para los jueces y fiscales de Arequipa. Hay casos, ya son menos
menos usuales, en donde se podría tomar como regla para la competencia territorial el lugar de detención del imputado, ¿no? Lo detuvieron en Tumbes, entonces el juez de Tumbes es el competente. O por último, el lugar de domicilio del imputado. No he conocido casos en donde se aplique esa regla para competencia territorial, porque además el domicilio en nuestro país, de manera oficial, nuestro domicilio legal es el que figura en RENIEC. Y ahora que están próximas unas elecciones, ahí nos acordamos, oye, yo estoy viviendo en Iquitos, pero mi domicilio aparece en mi DNI en Lima. O sea, ¿viajo o pago la multa? Y seguramente muchos que están en el Cusco tienen que votar en Puno, o en Abancay, o en Puerto Maldonado, o bajan a Arequipa. Y eso sucede en todo el Perú. Si es que alguien hiciera una investigación sobre el tema del domicilio en RENIEC, ustedes saben que RENIEC nos registra y es una declaración jurada, donde nosotros decimos RENIEC nos cree. Y el Poder Judicial, el Foro Militar y muchas otras instituciones, cuando notifican en función al domicilio. Y me atrevería a decir que de repente 30% de la población, si no es más, no tiene el domicilio actualizado en su DNI, es decir, en el registro de RENIEC. Yo me he encontrado casos en donde una persona rehuía las notificaciones. Nos dijimos, vamos a notificar su domicilio. Ok, vimos la dirección, una calle céntrica de Iquitos. Hoy digo, voy a verificar dónde será este lugar. Voy a ver la calle. Existía la calle, pero no existía el número que aparecía en su DNI como domicilio. Entonces es un tema que realmente podría ser tema de investigación, porque RENIEC podría sancionar administrativamente a las personas por no actualizar su domicilio. Pero por hasta el momento nadie ha tocado el tema, nadie se ha dado ese trabajo y el Poder Judicial y los organismos judiciales notifican y pueden seguir el juicio después como que ya se le dio por notificado porque es su domicilio de RENIEC. Entonces es un tema interesante, pero que para la competencia territorial en realidad, como les digo, no he llegado a conocer ningún caso en donde se haya utilizado para establecer la competencia territorial. Como vemos, estas 5 reglas se van aplicando, ¿no? Primero, el lugar de comisión del delito. Si es que no hubiera esas, pasas a la siguiente. Si es que no hubiera ninguna de las dos primeras, pasas a la siguiente, y así sucesivamente. Por último, tenemos la competencia por conexión. Y la conexión puede ser de varios tipos, ¿no? ¿Qué sucede cuando se cometen varios delitos? Y los delitos son en diferentes territorios. Oye, y por un delito comienza a investigar el juez de Tacna y por el otro delito comienza a investigar el juez de Moquegua. Pero los hechos son conexos, porque le robaron el vehículo y lo secuestraron en Locumba y se fueron hacia Hilo, en el carro en donde terminaron el secuestro y el robo del vehículo. Y claro, en Hilo además cometieron el homicidio para llevarse el vehículo y que no declare respecto al secuestro. Entonces comienza a investigar el juez de Tacna, comienza a investigar el juez de Moquegua o Hilo, que es el mismo, que sería el competente a nivel de primera instancia, pero la Corte Superior está en Moquegua. Y son los mismos hechos, son hechos conexos. Entonces la idea cuando son hechos conexos por economía procesal es que sea una sola investigación. ¿Qué nos dice la regla? Que va a investigar el juez que tiene a su cargo el delito de mayor gravedad. Y si es que no pudiera hacer esto, en su defecto, el que recibió primero la comunicación del ilícito, es decir, el que comenzó a investigar primero.
Eso son varios delitos cometidos por una persona. Pero también vamos a tener muchos casos en donde son varias personas las que han efectuado el delito, ¿no? E intervienen como autores y partícipes, sin llegar a las organizaciones criminales que tienen un tratamiento especial. Sin llegar a organizaciones criminales, pueden haber bandas de delincuentes que actúan eventualmente en un caso de manera conjunta. Y unos se encuentran en un lugar, otros se encuentran en otro sitio, como puede ser en el caso de una red de pedofilia, ¿no? Algunos son autores, otros de repente son partícipes, son cómplices, porque solamente ven la pornografía, qué sé yo, podrían estar en distintos lugares de nuestro país, en Pucallpa, en Yurimaguas, en Jauja, qué sé yo, en diferentes zonas de nuestro territorio nacional. Entonces, pero el delito es el mismo, hay conexión en el delito, y entonces, ¿qué se hace? ¿No? La competencia nos dice se determina subsidiariamente por la fecha de comisión del delito, por el turno en el momento de la comunicación o por quien tuviera el proceso más avanzado. Esto va a ser lo más común. Quien tenga mayor facilidad para la investigación, quien la haya iniciado primero, quien esté avanzándola con mayor celeridad, ese será el competente. Competencia por conexión. Claro que en estos casos muchas veces pueden darse contiendas de competencia, ¿no? Porque nuestros jueces no están ávidos de investigar, de conocer los casos, como los fiscales. Al contrario, ¿no? El estado de los casos mejor que lo vea el otro. También hay competencia por conexión cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido hechos punibles diversos en tiempo y lugar diferentes. Eso sí alude más a las organizaciones criminales. Le toca conocer al juez del delito más grave, o en su defecto el que recibe primero la comunicación. Por último, tenemos dos casitos más. Cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para facilitar otro delito, un acto preparatorio, o para asegurar la impunidad, ¿no? Les digo, lo mataron para que no denuncie la violación. En caso de menor de edad, ¿no? Menos de 14 años, la violación es cadena perpetua. Ya si lo mato, ya no me van a poner más allá de cadena perpetua, no me van a ejecutar. Pero si lo dejo vivo, podrá hablar, podrá reconocerme, mejor lo mato y lo desaparezco, ¿no? Entonces, a veces de eso se puede dar, y la competencia por conexión le corresponde conocerla al juez que conoce el delito más grave. Vamos a ver que la competencia por conexión normalmente va a priorizar estas dos cosas: el delito más grave o el que tiene más avanzado el proceso, o quien lo comenzó y primero. Normalmente va a dar lugar a contiendas de competencia en donde un juez se inhibe y a favor de otro, o a la inversa. Pero en la mayoría de casos la competencia la vamos a ver por el aspecto territorial y la funcional y objetiva, lógicamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hemos estado revisando un tema, nos hemos pasado creo un poco más de la mitad de la clase, pero creo que es bastante importante que ustedes lo conozcan perfectamente. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver el tema relacionado con la actividad procesal, que era el tema que nos toca en realidad en esta fecha, de acuerdo a nuestro sílabo, ¿no? La actividad procesal en materia penal. Y vamos a hablar de algunas cosas que normalmente no se suelen tocar. No, a veces está considerado, eso se aprende en la práctica, ¿no? Se aprende en la práctica, no es necesario estudiarlo en una clase, pero es importante conocerlo.
y en la práctica es muchas veces hasta determinante, ¿no? Primeramente, ¿qué tipo de resoluciones emiten los jueces? ¿No? Los jueces emiten 3 tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. Me refiero a resoluciones judiciales. No estoy hablando del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que son resoluciones administrativas. Las resoluciones que emiten los jueces como parte de su función jurisdiccional. Son decretos, los cuales son de mero trámite, no requieren motivación. Cuando, por ejemplo, un juez asume una causa o un nuevo especialista legal, emite un decreto. Y de ahí tenemos los autos y las sentencias, que van a resolver aspectos importantes del proceso y, en consecuencia, sí requieren estar fundamentados, práctica y legalmente. Lo que normalmente se conoce como que deben estar debidamente motivados. La sentencia sabemos que se emite en la parte final del proceso para que el juez tome una decisión respecto a lo solicitado por fiscal y abogados defensores. En cambio, los autos pueden ir dando a lo largo del proceso, ¿no? Un auto de prisión preventiva, un auto de sobreseimiento, un auto que aprueba la prueba anticipada. A lo largo del proceso, muchos autos se pueden emitir, pero se pueden distinguir algunos que dan fin al proceso. Por ejemplo, un auto de sobreseimiento da fin al proceso, pero hay otros que no, como el auto de prisión preventiva. En cualquier caso, son apelables. Las sentencias al 5º día y los autos en 3 días hábiles, ¿no? Los decretos normalmente solamente se recurren para ser aclarados. No es un recurso de apelación propiamente, sino es una aclaración la que se puede requerir para un decreto. Además de que los decretos normalmente no son notificados, ¿no? Pero sí aparecen en el expediente judicial de manera necesaria, ¿no? Ahora les pregunto, en el caso de los fiscales, los jueces emiten resoluciones que son decretos, autos y sentencias. Los fiscales, ¿qué tipo de documentos formulan? A ver, hagamos ahí en el chat una lluvia de ideas. ¿Qué documentos formulan los fiscales? Doctor, cuando hacen la acusación. Ok, ahí tenemos la acusación fiscal. Pero la acusación fiscal es un tipo de requerimiento. Pero dentro del proceso, ¿qué otros documentos son los que emiten los fiscales? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se denominan? Ellos no hacen autos, no hacen decretos. Tienen otra denominación distinta. En toda esa primera etapa de la investigación preparatoria, ¿cómo inicia la investigación preparatoria? A ver, ¿quién se acuerda cómo se inicia la investigación preparatoria? Y pues, donde dice apertura de la investigación preparatoria. ¿Y con qué tipo de documento se apertura o se inicia la investigación preparatoria? En el Código de Procedimientos Penales era un auto del juez, auto apertorio de instrucción se le llamaba. Con la denuncia, no, la denuncia es lo que hace el particular. El fiscal la recoge, la hace suya, hace unas diligencias preliminares y si es que encuentra presunción de un delito, va a iniciar la investigación preparatoria. Y para iniciar la investigación preparatoria va a emitir una disposición fiscal. Justamente lo que nos dijo Neftalí ahí en el chat, ¿no? Una disposición fiscal para iniciar la investigación preparatoria. De repente, en el curso de la investigación encuentra que hay responsabilidad de otras personas. Va a emitir otra disposición fiscal haciendo la ampliación para incorporar a otras personas en la investigación.
Cuando termina la investigación preparatoria, el fiscal también emite otra disposición con la que concluye la investigación preparatoria. ¿Y qué pasa cuando el fiscal entra un fiscal nuevo? El fiscal no emite un decreto. ¿Qué es lo que emite? Una providencia. ¿No? Una providencia. Las providencias son su equivalente al decreto, son de mero trámite, no requieren motivación. En cambio, las disposiciones tienen la característica de impulsar el proceso y sí requieren estar motivados. Adicionalmente, el fiscal puede hacer requerimientos, un requerimiento de prisión preventiva. La acusación fiscal tiene nombre propio, pero en el fondo también es un requerimiento de acusación. Van a ser solicitudes que plantea el fiscal al juez competente. Y sobre todo, esto se va a dar en la primera etapa, ¿no? O sea, en la primera etapa que está a cargo del fiscal, ahí es donde emite las disposiciones fiscales y las providencias. Pero en la segunda etapa y en la tercera, que ya están dirigidas por jueces, ya el fiscal no va a requerir pues emitir disposiciones o de repente providencias, sí, pero como son de otros trámites no hay mucho problema. Por lo general no requieren a los fiscales. Bien, hemos visto el tipo de documentos, resoluciones que emiten jueces y fiscales. Sí, Alfredo, te escuchamos. Doctor, una consultita concreta. ¿La disposición fiscal se puede apelar? Interesante pregunta, y la respuesta es que se apelan. Vamos a ver en el Código Procesal Penal qué es lo que se puede apelar. Si observamos a partir del artículo 416, tenemos el recurso de apelación y nos habla de preceptos generales, nos habla de la apelación de autos y nos habla de la apelación de sentencias. No nos habla de una apelación de disposiciones fiscales. Sin embargo, de todas maneras, el derecho a impugnación existe, ¿no? Uno, ante una disposición fiscal, lo que puede hacer es un recurso de elevación de actuados al fiscal superior. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando el fiscal hace diligencias preliminares y decide no iniciar investigación preparatoria y lo archiva? ¿Se puede recurrir esa disposición fiscal? Claro que se puede recurrir al fiscal superior. Ese recurso se llama recurso de elevación de actuados. Comúnmente se le llama recurso de queja, pero no es el nombre correcto, porque nuestro código a otro tipo de recurso le llama recurso de queja. Eso ha quedado como una denominación histórica, básicamente. Las disposiciones fiscales no van a ser propiamente apelables porque son actos para impulsar el proceso, no son actos decisorios. Y en investigación a ti, tu abogado defensor te constituye, te defiendes. Y te defiendes dentro de la instancia. Si ves que el fiscal está cometiendo excesos, puedes ir hacia el juez de investigación preparatoria y eventualmente podrías ir hacia el fiscal superior. Por eso, en el artículo 413 del nuevo Código Procesal Penal, a ver, vamos a verlo. Este artículo 413 nos habla de los recursos que se pueden plantear. Y nos habla del recurso de reposición, del recurso de apelación, del recurso de casación y el recurso de queja. Y ninguno de ellos está pues dirigido a impugnar las disposiciones fiscales.
El recurso por reposición es el que procede contra los decretos. El que comentaba hace un momento, ¿no? El recurso de reposición se llama. El recurso de apelación puede ser a los autos o también puede ser contra sentencias. El recurso de casación sabemos que es para recurrir hacia la Corte Suprema. Y el recurso de queja es cuando te deniegan un recurso de apelación o de casación y tú no estás de acuerdo. No nos habla de impugnaciones hacia los actos fiscales. Pero, como repito, sí se puede recurrir haciendo un recurso de elevación de actuados al fiscal superior. En determinados casos, normalmente es cuando emite una decisión de no investigar y lógicamente la víctima, el agraviado, no se disconforme. Sí, Janet, te escucho. Profe, apelación con casación es lo mismo. No, son distintos recursos. El recurso de casación, que tiene un plazo mayor para interposición, va a ser el recurrir a una tercera instancia procesal de manera excepcional. Sabemos que la primera instancia serán los jueces penales, la segunda instancia será la Corte Superior. El recurso de apelación te lleva a esa segunda instancia. En cambio, el recurso de casación va a ser contra una sentencia de esa segunda instancia que vas a querer que sea revisada por la Corte Suprema de manera excepcional. Y hay determinados casos en donde procede el recurso de casación, normalmente de violación del debido proceso, que no se haya seguido el debido proceso, y normalmente allí se va a fundamentar el recurso de casación. En nuestro país, lamentablemente, se ha hecho un mal uso y un abuso de los recursos de casación. En un caso de desalojo, comprobado el desalojo, sentencia de primera instancia a nuestro favor, segunda instancia a nuestro favor, hace su recurso de casación y lo mandan a la Corte Suprema. Un año más viviendo en esa vivienda de manera gratuita, gracias al recurso, al tiempo que demora el recurso de casación. ¿No? En materia penal es algo también que se puede recurrir, sobre todo cuando hay temas que puedan haberse atentado contra el debido proceso. Ya, profesor, muchas gracias. Ok, entonces, dos aspectos importantes en un proceso penal o en cualquier proceso son las notificaciones y los expedientes. No, las notificaciones en el proceso penal las tenemos establecidas en el artículo 127 y nos habla de notificación por cédula. Pero también tenemos normas ahora de notificación electrónica que se deberían hacer obligatorias o legalmente son obligatorias en todo tipo de proceso y están reguladas en la ley orgánica del Poder Judicial a partir del artículo 155A y siguientes, 155A hasta el 155I, si no me equivoco. Pero en el proceso penal también tenemos formas particulares, formas especiales de notificar, se puede incluso hasta notificar verbalmente. Recordemos que la notificación, lo importante es que surta efecto, es decir, que se cumpla con su cometido. ¿Cuál es el cometido de la notificación? Que las partes tengan conocimiento de una decisión importante del proceso. La citación, que tengan conocimiento de que se va a realizar una audiencia y que deben concurrir. Entonces, la notificación, que puede ser de alguna resolución o disposición fiscal, como también puede ser una notificación citando audiencia, va a ser importante, pero lo fundamental es que cumpla con su objeto. Y su objeto es que la persona, el sujeto procesal al que se está notificando, llegue a tomar conocimiento de ello. Esa es la idea. Y esta idea, que antes, hace 3 años, no estaba del todo clara,
con la pandemia se ha esclarecido. Durante la pandemia se han hecho notificaciones por WhatsApp, se han hecho notificaciones por teléfono, se han hecho notificaciones de múltiples maneras bajo la comprensión de que lo importante es que la notificación llegue al conocimiento del justiciable o de las partes procesales. Antes se tenía mucho formalismo en el tema de la notificación. Gracias a la pandemia se ha reducido ese formalismo y se ha dado lugar prioritariamente a que se cumpla con el objeto de la notificación, más allá de si se realizó formalmente de manera correcta o no. Claro, siempre las partes podrán recurrir una mala notificación. No, hoy día me llegó una notificación, por ejemplo, de lo que les comentaba, ¿no? Una fiscal, en una denuncia que hemos realizado, dispone seguir la investigación solamente por un delito de los 3 que habíamos denunciado. Y además habíamos denunciado 2 personas y decide solamente seguirla contra una, no contra la otra. Entonces, analizando, decidimos, no, si está bien claro, tiene que seguir por lo menos por 2 delitos. Recurso de elevación de actuados. Presentamos el recurso de elevación y no habíamos prestado importancia a que la notificación la habían dejado bajo la puerta. El día lunes, por decir, y el recurso lo habíamos presentado el día jueves. El tiempo de ese recurso es 5 días hábiles, pero lo habíamos presentado el tercer día hábil. Hoy día nos damos con la sorpresa de que nos declaran improcedente el recurso por el temporáneo. Y en la decisión que toma la fiscal indica que se notificó el 1 de septiembre, que no fue el lunes, sino fue el jueves de la semana pasada, por decirlo, ¿no? Y entonces habíamos presentado el recurso al 6º día, no al 5º día. Ya les seguiré contando porque tenemos que analizar qué hacer. Cómo comprobar que el notificador nos dejó la notificación tal día y no otra, sino lo dejó bajo la puerta. No quiero decir que uno de los denunciados es un abogado que es medio mañoso en los procesos, ¿no? Y que por ahí puede haberle pagado al notificador. Pensando mal, esa podría ser una circunstancia. Pero al margen de eso, las notificaciones hoy en día se han perfeccionado mucho con el tema electrónico, lo cual permite que las notificaciones sean rápidas y sean más precisas a lo que era hasta hace unos años. Claro que para la notificación electrónica es necesario contar con ¿qué? Con una casilla electrónica. Y casillas electrónicas pueden tener los procuradores públicos, los fiscales, los abogados. En el futuro, dentro de la estrategia de gobierno electrónico, se prevé que todo el mundo tenga una casilla electrónica para ser notificado en ámbito administrativo y también posiblemente se podría aplicar para el ámbito judicial. Pero por el momento, como nos dice Jonathan, la casilla electrónica la tiene el abogado. O sea, la persona que está en el juicio, como era hace unas décadas, volvió a depender del abogado. Si no le paga al abogado, el abogado no le va a avisar que llegó una notificación. Salvo que sea un abogado responsable, ¿no? Pero claro, de todas maneras, el abogado responsable espera que el cliente también sea responsable y cumpla con pagarle sus honorarios. Lógicamente existe la alternativa de la consulta de los expedientes judiciales. ¿Se puede hacer por vía electrónica? Sí, pero no en materia penal. ¿Podría recurrir la persona al juzgado, a la fiscalía? Sí se puede, porque como es una parte en el proceso, tiene ese derecho. Y acá está lo que les comentaba hace un momento. Las notificaciones electrónicas fueron incorporadas por la ley 30.229 en la ley orgánica del Poder Judicial. Artículo 155 hasta el 155I.
Y es un medio alternativo a la notificación por cédula. O sea, no ha desaparecido la notificación por cédula, se sigue utilizando para determinados casos. Por ejemplo, las sentencias tienen que notificarse por cédula en papel, necesariamente. ¿La notifican por medio electrónico? Sí, también la notifican por medio electrónico, pero lo que vale es la notificación por cédula. En cambio, va a haber otros casos en donde lo que vale es la notificación electrónica. Y para eso hay que revisar estos artículos que tenemos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una de las principales diferencias es el conteo de los plazos posterior pues a la notificación. Normalmente la notificación por cédula se comienza a contar al día siguiente, al día hábil siguiente. En cambio, en el caso de la notificación electrónica se comienza a contar a los 2 días de ingresar la notificación a la casilla electrónica. Eso implica que los abogados tienen que verificar su casilla electrónica de manera continua. Pero te llega un aviso a tu correo electrónico para que tienes una notificación ahí. Bueno, el tema es muy sencillo. Uno va a hacer el trámite, puede hacerlo por la web, en 5 minutos se demora uno, señala ahí en qué sede de corte superior va a recibir su usuario y su contraseña para acceder a su casilla electrónica y concurre pues a la sede después, ¿no? En las sedes hay estos letreros de casilla electrónica, concurres a la oficina, te entregan tu usuario y tu contraseña. En muchos lugares en esa misma oficina te hacían el trámite incluso de manera inmediata, ¿no? Y en 10 minutos tenías tu casilla electrónica. Ahorita casi todos los abogados ya las tenemos. Y es como entrar a un correo electrónico, pero un correo electrónico en el que solamente puedes recibir mensajes, no los puedes enviar. Y solamente recibes mensajes de los procesos judiciales, ¿no? Así es una entrada de mensajes, como vemos, y que uno los puede descargar dando clic en ese circulito rojo que tiene una lupa en medio. Uno da clic ahí y puedes descargar individualmente la cédula y la notificación y la resolución, o si das clic en consolidado, descargas ambos juntos, ¿no? Estas cédulas están con firma digital, ¿no? Y seguramente todos han visto ya en algún momento alguna notificación que tiene esta especie de dibujito, como un holograma bien bonito, lo ha hecho el Poder Judicial, ¿no? En donde indica digitalmente por fulano, mengano, especialista legal, etcétera. Bueno, si ustedes tienen el documento en PDF, denle clic ahí encima y van a ver que aparece una serie de información del certificado digital con que se hizo esa firma. Lo que les decía, uno de los aspectos fundamentales que diferencia la notificación electrónica de la notificación por cédula es relacionado con el conteo de los plazos. Y acá, como podemos ver, están los casos en donde se continúa haciendo notificación por cédula, ¿no? El emplazamiento de la demanda, declaración de rebeldía, impunidad cautelar, pues, no podemos tener, ¿no? Pero las sentencias o autos que ponen fin al proceso, eso se tiene que notificar aún por cédula. También lo hacen electrónicamente, pero la que vale es la notificación por cédula. Bien. Vamos a ver alguna pregunta, alguna duda. Nos quedan algunos temas pendientes para seguirlo tratando en la siguiente clase, pero hemos comenzado a ver hoy día la actividad procesal y probatoria, y además hemos estudiado el tema de jurisdicción y competencia, que es bastante importante de conocerlo. No sé si tenemos alguna pregunta, consulta. Ha pasado muy rápido el tiempo. Yo pensé que era más temprano. Cuando veo la hora me he sorprendido. Sí, Janet, te escucho. Profesor, ¿y dónde se solicita de las casillas electrónicas? ¿Eso es en el ámbito, en el Poder Judicial o dónde? Claro, la casilla electrónica se solicita por la página web del Poder Judicial. Ah, ya. Cuando la ya página uno web es se puede abogado, hacer. ya. Cuando se es abogado, sí, las personas naturales ahorita todavía no las pueden sacar. Claro, no, pues no.
abogados, ya, fiscales, ya, procuradores, ya, etcétera, ¿no? ya, muchas gracias. Sí, Y muy dígame, bien. Sí, dime. no, usted iba a decir algo. Sí, no le iba a decir a Freddy, que también ha levantado la mano. Ya, Sí, disculpe. ok. Doctor Robles, buenas noches. Sí. Doctor, si tendría la gentileza de explicarnos con respecto al producto académico número 3, por favor, o ya no habrá tiempo. Eh, bueno, el producto académico número 3 tenía previsto explicarlo en la siguiente clase, no lo había previsto para hoy día. Eh, a ver si les puedo adelantar algo muy brevemente, porque estamos contra la hora y en 10 minutos tengo otra clase. Pero el producto académico número 3 es una tarea individual, ¿no? Una tarea individual en la cual debemos hacer, a ver, voy a tener que verificarlo, la verdad, porque nos habla sobre detención policial, detención preliminar y prisión preventiva. Y nos habla de leer el Acuerdo Plenario 01-2019, que es el que regula la prisión preventiva. Básicamente es elaborar un cuadro que compare la detención policial, la detención preliminar y la prisión preventiva. En eso consiste el trabajo. Lo pueden ir repasando, lo pueden descargar también, ¿no? Para poder hacer el desarrollo correspondiente. Bien, doctor. Esta vez va a ser un cuadro entonces comparativo, ¿no, doctor? Exacto, es un cuadro comparativo, así es. Perfecto. Gracias, doctor Robles. Bien, ¿alguna pregunta más? Es individual, Jonathan. En este caso es individual. Es un trabajo que me interesa que todos lo sepan individualmente. A los abogados nos buscan de manera urgente cuando una persona está detenida. Y hay que diferenciar entre la prisión preventiva, la detención preventiva y la detención preliminar. Básicamente la idea es que ustedes diferencien con claridad esos diferentes aspectos y en qué caso se puede dar cada una, ¿no? Bien, vamos a dejar de presentar. Entonces les agradezco mucho su asistencia, su participación. Por mí me quedaría de repente una hora más, pero como les digo, tengo otra clase a continuación. Un gusto haber conversado con ustedes. Cualquier duda a través del foro de novedades y consultas, si es que desean tutoría personalizada también, si es que alguien no ha subido Producto Académico 2, aunque sea grupal, todos deben subirlo, ojo, todos deben subir su Producto Académico 2, pueden hacerlo hoy día hasta antes de medianoche, 5 minutos antes de medianoche. Bien, tengan muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctor, por la clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.